Acabas de abrir los ojos y no reconoces nada. El agua es demasiado clara, demasiado azul, demasiado vacía. Tu cuerpo flota a unos 30 metros de profundidad en algún punto del Atlántico Norte, y lo último que recuerdas es el Cretácico. Aunque tú no lo llamas así porque eres un mosasaurio de 12 metros con un cerebro del tamaño de un puño, y los conceptos geológicos no son lo tuyo. Lo único que sabes es que hace un segundo estabas en tu océano, y ahora estás en este. Y este océano está completamente mal, huele distinto, suena distinto, y las cosas que se mueven a lo lejos no se parecen a nada que hayas cazado en tu vida. Pero tienes hambre, y el hambre es el único idioma que hablas con fluidez. Así que empiezas a nadar, porque eso es lo que haces. Eso es lo que siempre has hecho. Y el océano moderno no tiene la menor idea de lo que acaba de entrar en él. Si este tipo de escenarios te vuelan la cabeza, suscríbete ahora. Porque el problema no es solo que un mosasaurio sea enorme y violento. El problema es que el océano moderno no tiene absolutamente nada preparado para lidiar con él. Las defensas evolutivas que desarrollaron los animales marinos actuales fueron diseñadas contra tiburones, contra orcas, contra depredadores, que siguen ciertas reglas biológicas que llevan millones de años establecidas. Un mosasaurio no sigue ninguna de esas reglas. Es un reptil en un mundo de mamíferos marinos. Respira aire pero caza en las profundidades. Tiene visión binocular en un océano donde casi ningún depredador la tiene. Y tiene un tipo de mordida que no existe en ningún animal vivo del planeta. Así que vamos a hacer esto paso a paso. Vamos a ver qué pasa cuando este animal se enfrenta al océano del siglo XXI. ¿Qué come? ¿Qué lo evita? ¿Qué intenta matarlo? Y sobre todo, cómo reacciona un ecosistema entero cuando aparece algo que no debería existir desde el Cretácico. Lo primero que hay que entender es que era exactamente un mosasaurio, porque la mayoría de la gente piensa que eran simplemente lagartos grandes que nadaban. Y eso es como decir que un tigre es simplemente un gato grande que camina. Técnicamente cierto, prácticamente inútil. Los mosasaurios eran escamosos, familia lejana de los varanos actuales, los dragones de Komodo. Pero la evolución los transformó en algo completamente diferente. Sus patas se convirtieron en aletas, su cola desarrolló una estructura vertical similar a la de los tiburones. Su cráneo se articulaba de una forma que les permitía abrir las mandíbulas a un ángulo absurdo y tragar presas que otros depredadores ni siquiera intentarían atacar. Y tenían un segundo juego de dientes en el paladar, los dientes pterigoideos, que funcionaban como un sistema de agarre interno. Una vez que algo entraba en esa boca, no salía. Es como meter la mano en una trituradora industrial. Solo va en una dirección. Nuestro mosasaurio es un Mosasaurus hoffmanni, la especie más grande del género. 12 metros de largo, entre 10 y 12 toneladas. Acaba de materializarse a unas 80 millas náuticas de la costa de Carolina del Norte, en aguas sobre la plataforma continental, donde la profundidad ronda los 150 metros. El agua está a 21 grados. Es septiembre. Y el primer problema que enfrenta este animal no es el hambre ni la confusión, es la temperatura, porque los océanos del Cretácico superior eran considerablemente más cálidos que los actuales. Las temperaturas superficiales en las zonas donde habitaban los mosasaurios rondaban los 28 a 32 grados centígrados. 21 grados es frío para este animal, no letal, porque los mosasaurios probablemente eran mesotérmicos, capaces de generar algo de calor metabólico interno, pero sí incómodo. Sus músculos no responden tan rápido. Sus reacciones son un poco más lentas, y eso importa cuando eres un depredador que depende de emboscadas veloces desde abajo. Pero el hambre resuelve problemas rápido, y este animal no ha comido desde el Cretácico, que es básicamente la mayor racha de ayuno de la historia natural. Lo segundo que nota, aunque notar es una palabra generosa para un cerebro de este tamaño, es que el océano está vacío comparado con lo que su biología espera. En el Cretácico, los mares tropicales hervían de vida. El océano del Cretácico era una carnicería constante donde todo comía y era comido en ciclos brutales de depredación. El Atlántico del siglo XXI, en comparación, es un desierto. Hay vida, claro, pero está dispersa y es más pequeña y se mueve según patrones que este animal no reconoce. Y aquí es donde todo se pone interesante, porque un mosasaurio no caza como un tiburón blanco, no caza como una orca. Caza de una forma que ya no existe en la naturaleza. Los tiburones blancos son emboscadores verticales. Atacan desde abajo a gran velocidad contra siluetas en la superficie.
Las orcas son cazadoras coordinadas. Usan inteligencia grupal y comunicación acústica para rodear, separar y agotar a sus presas. Un mosasaurio es algo diferente. Es un emboscador lateral. Su visión binocular le permite calcular distancias con una precisión que ningún tiburón actual posee. Se acerca sigilosamente desde el costado o desde abajo, usando su coloración como camuflaje contra el fondo oscuro del agua, y cuando está lo suficientemente cerca, ejecuta un sprint corto y explosivo que termina con una mordida de cierre lateral. No persigue, no rodea, no agota. Aparece, muerde y sujeta. Y si la presa no muere del primer mordisco, los dientes pterigoideos se encargan de empujar la garganta abajo mientras todavía está viva. Su primera comida en el océano moderno probablemente sería un atún rojo del Atlántico. Son abundantes en esa zona en septiembre, cuando migran hacia aguas más cálidas, siguiendo bancos de caballa y arenque. Un atún rojo adulto pesa entre 200 y 300 kilos. Para un mosasaurio de 12 toneladas, es un aperitivo. Pero es un aperitivo rápido. Los atunes rojos pueden alcanzar velocidades de 70 km por hora en sprints cortos. Eso es más rápido que cualquier reptil marino conocido del Cretácico. La única forma de atrapar uno es la emboscada perfecta. Y los mosasaurios eran especialistas en emboscadas perfectas. Imagina la escena. El mosasaurio está suspendido a unos 40 metros de profundidad, casi inmóvil, con su cuerpo oscuro fundiéndose con el agua azul profundo debajo de él. Arriba, un banco de atunes pasa como una nube plateada. El mosasaurio elige uno que se ha separado ligeramente del grupo. Empieza a ascender lentamente, sin hacer ruido, orientando su cabeza hacia el costado del atún. A 10 metros de distancia, golpea. Un latigazo de cola y 3 metros de mandíbula que se cierran sobre el cuerpo del atún, con una fuerza estimada de más de 13.000 newtons. El atún muere casi instantáneamente. El mosasaurio se lo traga en 3 movimientos de mandíbula y vuelve a descender hacia las profundidades. Todo el proceso dura menos de 8 segundos. Y eso es solo el primer día. El segundo día es peor. No para el mosasaurio, para todo lo demás. Porque ahora sabe que hay comida aquí y que esa comida no sabe defenderse de él. Un atún rojo es rápido, sí, pero predecible. Nada en líneas relativamente rectas cuando migra. No mira hacia abajo con frecuencia. Y no espera que algo de 12 metros le aparezca desde las profundidades con la boca abierta. Es como cazar ciervos que nunca han visto un lobo. No tienen el software evolutivo instalado para reaccionar. Durante la primera semana, el mosasaurio establece lo que los ecólogos llamarían un patrón de forrajeo óptimo. Caza al amanecer y al anochecer, cuando la luz baja, le da ventaja visual sobre presas que dependen más de la luz que él. Durante el día, se hunde a profundidades de entre 60 y 100 metros, donde el agua es más fría, pero donde puede descansar sin ser molestado. Por la noche sube hacia la superficie y patrulla lentamente, usando sus mecanorreceptores para detectar las vibraciones de animales que se mueven en la oscuridad. Es una rutina eficiente, y es una rutina que empieza a dejar marcas visibles en el ecosistema local casi inmediatamente. Los pescadores de la zona notan algo raro. Los bancos de atún están cambiando de ruta. Los cardúmenes que normalmente pasan por ciertas coordenadas año tras año, de repente están desviándose 15 o 20 millas al sur. Las capturas bajan. Los capitanes de los barcos de pesca deportiva empiezan a quejarse. Nadie sabe por qué. Nadie sospecha que hay un reptil de 12 metros ahuyentando a los peces simplemente por existir en la zona. Pero el atún no es suficiente. Un mosasaurio de este tamaño necesita entre 100 y 200 kilos de carne al día para mantener su metabolismo. Eso es entre 1 y 2 atunes rojos adultos diarios. El problema es que los atunes son estacionales. Cuando llega noviembre y las aguas se enfrían, los bancos migran hacia el sur y el mosasaurio se queda en un océano cada vez más vacío y más frío. Y aquí es donde la biología del mosasaurio se vuelve tanto su salvación como su condena. Como reptil mesotérmico, puede sobrevivir en aguas más frías que un reptil de sangre fría puro, pero su metabolismo se ralentiza. Necesita menos comida, sí, pero también se mueve más lento, reacciona más lento y caza peor. El invierno en el Atlántico Norte es brutal para un animal que evolucionó en mares tropicales. La solución obvia es migrar hacia el sur, siguiendo el agua cálida, y probablemente eso es lo que haría. Bajaría lentamente por la costa, pasando frente a las Carolinas, Georgia, Florida, hasta llegar al Golfo de México o al Caribe,
donde el agua se mantiene por encima de los 25 grados durante todo el año, y en esas aguas encontraría algo que cambiaría su dieta para siempre. Manatíes. Los manatíes del Caribe son animales de hasta 4 metros y 600 kilos que se mueven con la velocidad y la urgencia de un sofá flotante. No tienen depredadores naturales significativos en su etapa adulta. Para un mosasaurio, sin embargo, un manatí es la presa perfecta. Grande, lento, rico en grasa, incapaz de huir y completamente indefenso contra mandíbulas diseñadas para triturar hueso. El primer manatí que caza probablemente ni siquiera intenta escapar. Simplemente está pastando en una pradera de pastos marinos en aguas poco profundas de los Cayos de Florida, cuando una sombra oscura emerge del fondo arenoso y le cierra las mandíbulas alrededor del torso. La muerte es rápida, y el mosasaurio descubre que la carne de manatí, saturada de grasa subcutánea, es probablemente lo más parecido a lo que comía en el Cretácico. Esto es terrible para los manatíes. Su población en Florida ya está en estado crítico. Hay menos de 8.000 individuos. Cada muerte cuenta, y de repente tienen un depredador que puede matar a un adulto sin esfuerzo y que acaba de descubrir que son deliciosos. Pero aquí está la parte que nadie anticipa, porque lo que pasa después es un efecto dominó ecológico que ningún modelo marino actual podría predecir con precisión. Y un superdepredador invasivo de 12 toneladas en un ecosistema que no tiene memoria evolutiva de nada parecido. Los animales no saben que deben temerle. Los peces no reconocen su silueta como peligrosa. Las focas no asocian su forma con amenaza. Incluso los tiburones blancos, que son los depredadores emboscadores más efectivos del océano actual, no tienen ningún protocolo conductual para lidiar con algo que caza como ellos, pero es 4 veces más grande. La primera semana sería un festival de caza sin oposición. Atunes, peces espada, delfines que se acercan por curiosidad y descubren demasiado tarde que la curiosidad en el océano se paga con la vida. Tortugas bobas que nadan perezosamente por la superficie sin sospechar que algo debajo de ellas tiene mandíbulas diseñadas específicamente para triturar caparazones de tortugas del Cretácico, que eran más gruesos y más duros que cualquier caparazón moderno. Las tortugas actuales no tienen defensa contra esto. Sus caparazones son papel comparados con los de Archelón. Pero la fiesta tiene fecha de caducidad, porque hay algo en el océano moderno que no existía en el Cretácico. Algo que cambia las reglas completamente. Las orcas. Y esta es la parte que la mayoría de la gente no entiende cuando fantasea con traer dinosaurios marinos al presente. Todo el mundo asume que un mosasaurio sería automáticamente el rey del océano porque era grande y tenía dientes enormes. Pero el tamaño y los dientes no son lo que determina quién domina un ecosistema. Lo que lo determina es la inteligencia. Y en términos de inteligencia, un mosasaurio comparado con una orca es como comparar una calculadora de bolsillo con un superordenador. Las orcas tienen el segundo cerebro más grande de todos los mamíferos marinos. Cazan en grupos coordinados de hasta 40 individuos. Se comunican con dialectos específicos de cada pod que les permiten ejecutar estrategias de caza complejas en tiempo real. Han sido documentadas matando tiburones blancos de más de 5 metros, dándoles la vuelta para inducir inmovilidad tónica, y luego extrayendo quirúrgicamente sus hígados, dejando el resto del cuerpo intacto. Eso no es depredación, eso es cirugía táctica. Un mosasaurio no puede hacer nada de eso. Tiene un cerebro del tamaño de un puño humano, dentro de un cráneo de 1,5 metros. Caza solo, no se comunica. No planifica, no adapta su estrategia a medio ataque. Es un misil biológico con una sola programación: detectar, acercarse, morder. Contra una presa individual es letal. Contra un grupo organizado de orcas es vulnerable de una forma que su biología jamás previó, porque en el Cretácico no existía nada que cazara en equipos inteligentes. Y aquí es donde la simulación se vuelve realmente brutal. El encuentro más probable ocurriría en algún momento durante los primeros 3 meses. Los pods de orcas del Atlántico Norte patrullan territorios enormes, siguiendo las migraciones de focas y atunes, exactamente las mismas presas que nuestro mosasaurio estaría cazando. La superposición territorial es inevitable, y cuando una orca detecta algo grande y desconocido en su zona de caza, no huye. Investiga, se acerca, usa su ecolocalización para escanear al intruso desde cientos de metros de distancia, mapeando su tamaño, su densidad corporal, la velocidad de su corazón y hasta el contenido de su estómago.
El mosasaurio no sabría que lo están observando. No tiene ningún sentido equivalente a la ecolocalización. No puede detectar las ondas sonoras que las orcas están emitiendo. Para él, el océano está en silencio. Y entonces, sin previo aviso, aparecen. No atacarían de frente. Las orcas jamás atacan de frente a algo más grande que ellas. Lo que harían es enviar a 2 o 3 individuos jóvenes para provocar al mosasaurio, hacerlo girar, obligarlo a gastar energía persiguiéndolos. Mientras tanto, los adultos se posicionan en los flancos y por debajo. Es la misma estrategia que usan contra las ballenas grises: agotar, desorientar y luego atacar los puntos vulnerables. El mosasaurio respondería de la única forma que sabe: mordiendo. Y probablemente conectaría. Probablemente atraparía a una de las orcas jóvenes con esas mandíbulas y le haría un daño devastador. Los dientes de un mosasaurio están diseñados para no soltar. Si muerde a una orca, esa orca tiene un problema muy serio. Estamos hablando de dientes cónicos de más de 10 centímetros clavándose en músculo y grasa con una fuerza de mordida que supera a la de cualquier animal marino vivo. La orca mordida probablemente sobreviviría, porque las orcas son increíblemente resistentes al daño, pero quedaría fuera de combate inmediatamente. Pero el problema del mosasaurio es lo que pasa después de esa mordida, porque mientras él está concentrado en la orca que tiene en la boca, mientras sacude la cabeza de lado a lado en ese movimiento instintivo de desgarro, que funcionaba perfectamente contra las presas del Cretácico, las otras 4 o 5 orcas están atacando sus aletas, su cola, su vientre. Las orcas saben exactamente dónde morder para causar máximo daño con mínimo riesgo. Han perfeccionado esas técnicas durante millones de años contra ballenas que son más grandes y más resistentes que cualquier mosasaurio. Y hay un detalle anatómico crucial que juega en contra del mosasaurio: sus aletas. Las aletas de un mosasaurio eran sus antiguas patas transformadas. Tienen huesos internos, articulaciones, vasos sanguíneos importantes. Si una orca muerde y arranca una aleta, el mosasaurio no solo pierde capacidad de maniobra, pierde sangre, mucha sangre. Y un reptil desangrándose en aguas del Atlántico rodeado de depredadores no tiene futuro. Además, un mosasaurio necesita subir a la superficie a respirar cada 15 o 20 minutos bajo estrés. Si las orcas logran mantenerlo sumergido el tiempo suficiente, se ahoga. No importa lo grande que sea, no importa lo fuerte que muerda. Si no puede respirar, muere. Y las orcas saben esto. Lo saben porque usan exactamente esta estrategia contra las ballenas. El resultado más probable del primer encuentro es un empate sangriento. El mosasaurio herido, quizás con una aleta dañada, nadando en dirección opuesta lo más rápido posible. Las orcas reagrupándose, quizás con un miembro herido, decidiendo si la persecución vale la pena. Y en la mayoría de los escenarios, las orcas dejarían ir al mosasaurio. No porque no puedan matarlo, sino porque el coste energético y el riesgo de lesiones no justifican la pelea contra algo que ni siquiera saben si es comestible. Y eso le da al mosasaurio una oportunidad. No de ganar, nunca de ganar contra las orcas, pero sí de aprender. Porque aunque su cerebro es pequeño, los reptiles son capaces de aprendizaje asociativo. Si un estímulo se conecta con dolor, lo evitan en el futuro. Después de un encuentro con orcas, el mosasaurio asociaría los sonidos de ecolocalización con peligro. Empezaría a huir cada vez que detectara esas frecuencias en el agua. Se convertiría en un animal más cauteloso, más nocturno, más inclinado a cazar en aguas profundas donde las orcas rara vez se aventuran. Suscríbete si quieres seguir explorando estos escenarios imposibles, y esa adaptación conductual es lo que le permitiría sobrevivir a largo plazo. Y no dominando el océano, sino esquivando a los verdaderos dueños de él. Lo que haría es cambiar de horario y de profundidad, cazar de noche, cuando las orcas son menos activas, sumergirse a zonas mesopelágicas entre 200 y 700 metros, donde la oscuridad es casi total y donde hay presas que nunca han visto un depredador de este tamaño. Calamares de Humboldt, peces linterna, tiburones de aguas profundas que nadan lentos y confiados porque a esas profundidades casi nada los amenaza. Y hay algo fascinante sobre un mosasaurio cazando en aguas profundas. Su visión, que era su arma principal en las aguas iluminadas del Cretácico, se vuelve parcialmente inútil. Pero sus mecanorreceptores, esas células sensibles a las vibraciones del agua,
cobran un protagonismo absoluto. Neo puede sentir un cardumen de calamares moverse a 50 metros de distancia solo por las ondas de presión que generan sus cuerpos al nadar. Es como tener un sonar pasivo integrado en la piel, no tan sofisticado como la ecolocalización de las orcas, pero suficiente para cazar en la oscuridad. Y ahí abajo encontraría algo que probablemente lo desconcertaría: tiburones durmientes del Pacífico, si migra hacia esas aguas, o tiburones boreal en el Atlántico. Animales de más de 6 metros que se mueven con una lentitud casi comatosa por las aguas profundas y que no reaccionarían a tiempo ante una emboscada. El mosasaurio descubriría que las profundidades del océano moderno son un buffet sin vigilancia, y se convertiría gradualmente en un cazador nocturno de aguas profundas, emergiendo a la superficie solo para respirar, lo más rápido posible, malla antes de volver a sumergirse en la seguridad de la oscuridad. Es irónico. El depredador más temible del Cretácico, forzado a vivir como un ladrón en la noche, escondiéndose de mamíferos que pesan una fracción de lo que él pesa, simplemente porque esos mamíferos aprendieron a pensar y él no. Pero esquivar orcas no significa que el océano se vuelva fácil, porque hay otro factor que nadie considera cuando habla de traer reptiles marinos del Cretácico al presente: la contaminación. Los océanos del Cretácico eran prístinos, cero plásticos, cero metales pesados industriales, cero residuos farmacéuticos, cero ruido de motores de barco. El Atlántico del siglo XXI es todo lo contrario. Hay microplásticos en cada litro de agua de mar del planeta. Hay mercurio bioacumulado en prácticamente todos los peces grandes del océano. Y hay un ruido ambiental constante de miles de barcos mercantes, plataformas petroleras, sonares militares y prospecciones sísmicas que convierte el océano en un entorno acústicamente hostil para cualquier animal que dependa de sentidos diferentes a la vista. Un mosasaurio dependía principalmente de la visión y de mecanorreceptores, células sensibles a las vibraciones del agua, para detectar presas. El ruido de un carguero pasando a 5 kilómetros de distancia saturaría esos mecanorreceptores. Es como intentar escuchar una conversación en medio de un concierto de heavy metal. El mosasaurio no se quedaría sordo, pero sí perdería una de sus herramientas de caza más importantes cada vez que un barco pasara cerca, y los barcos pasarían cerca constantemente, porque lo hemos soltado en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Hay otro problema que parece menor, pero es potencialmente letal: la bioacumulación de mercurio. Cada atún rojo que el mosasaurio se come contiene mercurio en su tejido muscular. No mucho por unidad, pero un mosasaurio de 12 toneladas que come entre 100 y 200 kilos de pescado al día acumularía mercurio en su hígado y en sus riñones a un ritmo que ningún animal del Cretácico experimentó jamás. En meses, no en años, podría empezar a mostrar síntomas de envenenamiento por metales pesados, desorientación, pérdida de coordinación, comportamiento errático. Los mismos síntomas que vemos en delfines y ballenas piloto que varan en las costas después de años de bioacumulación tóxica. Y entonces tenemos las hélices de los barcos. Un mosasaurio de 12 metros nadando cerca de la superficie, en una ruta de navegación comercial, es un accidente esperando ocurrir. Los cargueros modernos tienen hélices de más de 8 metros de diámetro, girando a velocidades que generan fuerzas capaces de cortar a una ballena azul por la mitad. Las colisiones con cetáceos ya son una de las principales causas de muerte de ballenas en el Atlántico Norte. Un mosasaurio, que necesita subir a respirar cada 15 o 20 minutos, estaría expuesto a este riesgo cada vez que sale a la superficie. Pero supongamos que nuestro mosasaurio tiene suerte. Supongamos que esquiva las orcas, tolera el ruido, evita los barcos y acumula mercurio lentamente sin efectos inmediatos. Supongamos que sobrevive los primeros 12 meses. Entonces surge la pregunta realmente fascinante: ¿cómo cambia el ecosistema a su alrededor? Porque los ecosistemas no son estáticos, responden a la presencia de depredadores de formas que los científicos llaman cascadas tróficas. Cuando introduces un superdepredador en un sistema, los efectos no se limitan a lo que come. Se propagan hacia abajo por toda la cadena alimenticia de formas impredecibles. El ejemplo clásico son los lobos de Yellowstone. Cuando los reintrodujeron en 1995, después de 70 años de ausencia, no solo controlaron la población de alces. Los alces cambiaron su comportamiento. Dejaron de pastorear en los valles abiertos, donde eran vulnerables. Los valles se recuperaron, crecieron sauces y álamos. Los castores volvieron. Los ríos cambiaron de curso.
Un solo depredador transformó un ecosistema entero en menos de una década. Ahora imagina eso en el océano. Un mosasaurio cazando focas grises en las aguas de Nueva Inglaterra no solo reduciría la población de focas, cambiaría el comportamiento de las focas supervivientes. Se alejarían de las zonas de caza del mosasaurio, pasarían más tiempo en tierra, consumirían menos peces de las zonas afectadas. Los bancos de peces en esas zonas crecerían sin la presión de las focas. Eso atraería a más aves marinas. Las aves marinas depositarían más guano en las islas cercanas, fertilizando el suelo. La vegetación costera cambiaría. Un solo depredador del Cretácico alterando la ecología costera del noreste de Estados Unidos. Y nadie vería la conexión a menos que estuviera buscándola específicamente. Pero las cascadas tróficas también funcionan en dirección inesperada. Si el mosasaurio elimina suficientes tiburones blancos jóvenes de una zona, que lo haría porque los tiburones jóvenes son presas perfectas para él, la población de rayas en esa zona explotaría. Las rayas se alimentan de mariscos y bivalvos. Más rayas significan menos almejas y ostras. Menos almejas y ostras significan peor filtración del agua costera. El agua se vuelve más turbia. La turbidez mata las praderas de Posidonia. Sin Posidonia, los peces juveniles pierden su refugio. Menos peces juveniles significan menos peces adultos en unos años. Y menos peces adultos significan menos comida para el mosasaurio. Es un ciclo que se autodestruye. El mosasaurio, simplemente por existir y cazar, estaría degradando lentamente el ecosistema que lo alimenta. Es la paradoja del superdepredador invasivo, demasiado eficiente para su propio bien en un sistema que no evolucionó para contenerlo. Y eso nos lleva al escenario más perturbador de toda esta simulación. No qué haría el mosasaurio al océano, sino qué haríamos nosotros con el mosasaurio. Porque seamos realistas. En el momento en que un reptil marino de 12 metros apareciera en las aguas de la costa este de Estados Unidos, la reacción humana no sería de asombro científico, sería de pánico absoluto. Las playas se cerrarían desde Maine hasta Florida. La pesca comercial en la zona se detendría. La marina probablemente desplegaría sonar activo para rastrearlo, lo cual irónicamente lo empujaría hacia aguas más costeras, más cerca de la gente. Los medios de comunicación perderían la cabeza. Sería la historia más grande desde el 11 de septiembre. Un monstruo marino real, no una leyenda, no un avistamiento difuso, sino un animal documentado por satélite y sonar y drones que patrullan la costa. Las imágenes aéreas de su sombra bajo el agua serían lo más visto en la historia de Internet. Y en algún punto, inevitablemente, alguien con autoridad y un presupuesto militar decidiría que la solución más práctica es eliminarlo. Los científicos suplicarían que no lo hicieran. Es el descubrimiento biológico más importante de la historia de la humanidad. Un animal del Cretácico vivo. Las implicaciones para la paleontología, para la biología evolutiva, para nuestra comprensión de la vida en la Tierra serían incalculables. Cada célula de ese animal contendría información que no podemos obtener de ningún fósil. Pero los políticos no escucharían a los científicos. Los políticos escuchan a los votantes. Y los votantes quieren playas seguras y barcos de pesca operando, y la garantía de que sus hijos pueden nadar en el mar sin que un reptil de 12 metros los devore. Y aquí está la ironía brutal de toda esta historia. Un mosasaurio sobrevivió a todo lo que el Cretácico le lanzó durante 40 millones de años. Sobrevivió a tiburones gigantes, a otros reptiles marinos, a cambios climáticos, a fluctuaciones del nivel del mar. Lo único que no pudo sobrevivir fue un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que cayó en lo que hoy es la península de Yucatán y borró al 75% de todas las especies del planeta. Y si trajéramos uno de vuelta, probablemente no sobreviviría a nosotros tampoco. No porque seamos más peligrosos que un asteroide, sino porque somos igual de indiferentes a lo que destruimos. Hay algo profundamente triste en eso. Un animal que funcionaba perfectamente en su mundo, que era la culminación de 40 millones de años de presión selectiva, que representaba la respuesta definitiva de la evolución a la pregunta de cómo dominar los océanos, y que sería destruido no por un depredador mejor, ni por un cambio climático ni por una competencia natural, sino por una especie que ni siquiera es capaz de mantener limpios los mares que comparte con el resto de la vida del planeta. El mosasaurio no eligió volver. No pidió nadar en un océano lleno de plástico y mercurio, y motores de barco y orcas que son más inteligentes que él.
Nein no pidió ser el último de su especie en un mundo que siguió adelante sin él durante 66 millones de años. Pero si estuviera aquí, haría lo único que sabe hacer: nadar, cazar, respirar, sobrevivir un día más. Y al final, quizás eso es lo que hace que esta simulación sea tan inquietante. No el tamaño de los dientes, ni la fuerza de la mordida, ni las batallas con orcas, sino la idea de que un animal perfectamente adaptado a su mundo puede ser completamente indefenso en otro. Que 66 millones de años de evolución pueden no significar absolutamente nada si cambias las reglas del juego. Que la perfección biológica tiene fecha de caducidad. Y que el océano que hemos construido en el siglo XXI no es solo hostil para un mosasaurio. Es hostil para casi todo lo que intenta vivir en él. El mosasaurio era perfecto para su época. En nuestro océano es un fantasma con dientes. Impresionante, aterrador, brutal, pero perdido. Completamente y absolutamente perdido en un mundo que ya no le pertenece. Y lo más aterrador de todo es que probablemente nosotros ni siquiera le daríamos la oportunidad de intentarlo. Si este video cambió la forma en que ves los océanos, suscríbete al canal